En esta clase de hoy vamos a hacer otro ejemplo en Scilab, tanto para graficar una función como para graficar los conjuntos de nivel. Entonces vamos a comenzar nuestro programa comentando. Algo que no comenté la clase pasada es que para comentar para poner comentarios en Scilab se hace con doble barra, como en C++. Vamos a ponerle programa para graficar una función. A continuación voy a poner tres líneas, las cuales me permiten limpiar la línea de comandos en la ventana de comandos, limpiar todas las variables que se declararon previamente y cerrar todas las ventanas que estén abiertas en ese momento, ¿no? Entonces normalmente yo siempre empiezo mis programas con estas tres líneas o mis scripts con estas tres líneas precisamente para limpiar la línea de comandos, limpiar todas las variables que previamente eh, eh, se programaron o se asignaron y cerrar todas las ventanas de los programas anteriores. Luego lo que vamos a hacer, o a continuación lo que vamos a hacer es definir el dominio de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una función de XY. Vamos a programar la función, vamos a poner un comentario aquí para decir función f de XY igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta es la función que vamos a graficar, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio de la función y claramente el dominio tiene que vivir en R2 dado que la función f es una función de valores vectoriales del vector formado o del vector con coordenadas x, y. Entonces tenemos que definir el dominio. Primeramente definimos el dominio. ¿Sale? Vamos a definir el dominio de nuestra función. Y el dominio lo vamos a definir como todos los puntos xy que viven en el subconjunto U. Entonces, el dominio va a ser el conjunto U, que va a estar formado por todos los puntos x, y en R2, ¿sí? Tal que x está en el intervalo, vamos a ponerle menos 5,5 y y también está en menos 5,5. Entonces, este va a ser nuestro dominio, ¿no? ¿Sí? Todos los puntos xy que se encuentran en R2, es decir, el vector con coordenadas xy, tal que x se encuentra entre menos 5 y 5 y y también se encuentra entre menos 5 y 5. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de nuestra función. Entonces, ahora, ¿cómo programamos ese dominio? Bueno, pues simplemente programamos un vector x que se encuentre entre menos 5 y hasta 5 en pasos de 0.1. Entonces, esto lo que va a generar es un vector x que se va a encontrar entre menos 5 y 5 y, va a tener elementos separados de 0.1, es decir, va a ir desde menos 5, menos 4.9, menos 4.8, menos 4.7, menos 4.6, hacia hasta 0, 0.1, 0.2 y así hasta 4.7, 4.8, 4.9 y 5. Lo mismo vamos a hacer para y. ¿Sí? Hay que tener bien presente que el número de elementos de x y el número de elementos de y tiene que ser exactamente el mismo. Sí, porque si no nos marca un error la función que va a graficar a esta función. Les digo qué función. Y luego vamos a reservar memoria para
nuestra función f. Es una función que depende de xy. Simplemente la vamos a hacer una función llena de ceros, con la función ceros, que me permite graficar, me permite reservar memoria o asignar memoria para una matriz con un número de columnas y un número de renglones específico. ¿Cuántos renglones y cuántas columnas? Bueno, pues eso depende del tamaño de x y del tamaño de y. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar la función size, que me permite obtener el tamaño de una matriz, y en particular aquí lo vamos a usar para obtener el tamaño de un vector, el vector x, ¿sí? Lo mismo para y, vamos a utilizar la función size para obtener el tamaño del vector y. ¿Sí? ¿Sí? Déjenme, lo que voy a hacer es, estas dos líneas las voy a ejecutar para que vean que me regresan, ¿sí? ¿Sí? Básicamente lo que me regresa x es el vector y size el tamaño de este vector. Es un vector con un renglón y 101 columnas, ¿sí? Entonces el tamaño del vector, dado que size en general me regresa el tamaño de una matriz, pero como x es un vector, entonces claramente es un vector renglón que tiene solamente un renglón y 101 columnas. Entonces lo que tengo en el elemento 2 de tam_y es precisamente el tamaño de este vector, ¿sí? Entonces la función f debe tener el tamaño de mi vector x en su elemento 2, es decir, el primer elemento de tam x es el número de renglones y el elemento 2 es el número de columnas, y lo mismo con y. El elemento 2 es el que tiene el número de columnas del vector y, ¿sí? Ambos vectores x y y son vectores columnas, tienen un solo renglón y 101 columnas. Igual y tiene un solo renglón pero 101 columnas. Entonces la función size me regresa el tamaño de una matriz en general, pero en este caso le estoy pidiendo que me dé el tamaño de este vector, y ese tamaño es de un solo renglón con 101 columnas. El renglón, el número de renglones me lo da en el primer elemento, y el segundo elemento de tam_y y de tam_x me dan el número de columnas. Por eso utilizo el segundo elemento de tam_x y tam_y. ¿Sale? Y ahora lo que vamos a hacer es programar nuestra función. Para eso voy a hacer dos for anidados. ¿Sí? El primer for me va a permitir recorrer el vector x, e inmediatamente voy a poner otro for para recorrer el vector y, ¿sale? Y lo que voy a hacer es asignar el elemento i, j de la función f va a ser igual a, vamos a programar la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces tiene que ser x de i al cuadrado más y de j al cuadrado, ¿sí? Dado que x y y son vectores, pues como nada más tienen un solo renglón, pues basta que yo ponga el índice de la columna para acceder a cada uno de los elementos de los vectores. Entonces hay que recordar que la función que queremos evaluar es f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces esa función la programo de esta manera. Simplemente el elemento ij de f de xy va a ser igual a x
al cuadrado, x de y al cuadrado más y de j al cuadrado. De esta manera estoy asignando al elemento ij de f de xy el elemento y de x más al cuadrado más el elemento j de y al cuadrado, ¿no? Hay que recordar que con este for recorro todos los elementos de x y con este otro for recorro todos los elementos de... con este otro for recorro todos los elementos de y. ¿Sí? Muy bien. Y simplemente ahora lo que hacemos es... vamos a ponerle un comentario. Una vez que evaluamos la función, vamos a graficar la función. ¿Sale? Y para graficar la función vamos a utilizar la función surf. ¿Sí? Ahora, como yo no me acuerdo los elementos que lleva esa función, vamos a la ayuda. Y aquí buscamos la función surf. Surf de surface. ¿Sí? Entonces, la función surf me permite graficar una superficie en 3D. ¿Qué necesita esta función? Pues básicamente necesita tres argumentos básicos, ¿no? XY y f de XY. ¿Sí? Es decir, el vector de elementos en el eje X, el vector de elementos en el eje Y y el vector de elementos en el eje Z. Entonces vamos a graficar una función f que va a depender de un vector x y un vector y. ¿Sí? Bueno, que depende del vector xy, pero que en programación necesitamos programar primero un vector de elementos x y un vector y, ¿no? Pues vamos a programar una función f que va a estar en el eje z, que vamos a graficar en el eje z, que va a depender del vector xy. ¿Sí? Entonces necesitamos mandarle x, y f de xy. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué da este programa. Vamos a ver si lo hicimos bien. Déjenme graficarlo. Ahí está. Esta es la función x cuadrada más y cuadrada graficada entre menos 5 y más 5 para x y menos 5 y más 5 para y. Es una función que va desde 0 hasta más o menos por ahí de 50. Aunque no se ve muy bien, déjenme modificar sus parámetros. Para eso lo que voy a utilizar van a ser estos parámetros que tengo aquí, que me permiten graficar la función en amarillo con digamos con cuadrícula azul. ¿Sí? Aquí se ve un poquito mejor la función. ¿Sí? Se ve como un paraboloide. ¿Sí? Es una función que tiene una forma de paraboloide. Y si la rotamos un poquito, déjenme ver si la podemos rotar. Sí, aquí se ve mucho mejor la función. Déjenme ver si la puedo rotar. Aquí no recuerdo bien cómo hacerlo.
que me dice que lo haga con el botón derecho, pero aquí en Mac no tengo botón derecho. Ahí está ya. Es que es con dos. Aquí en Mac es con dos dedos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra función x cuadrada más y cuadrada. F de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Depende del vector x, del vector xy. ¿Sí? Tenemos una función que depende de un vector con dos elementos, el elemento x y el vector y, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Rotándolo un poquito. ¿Sí? Es la forma que tiene nuestra función f de xy. ¿Sí? Estamos graficando f en el eje z. ¿Sí? Y ahora, si queremos graficar, por ejemplo, los conjuntos de nivel, utilizamos una función de Scilab que se llama contour. Hay que recordar que los conjuntos de nivel se definen como todos los puntos xy, todos los puntos xy que están en el dominio de la función, tal que la función f de xy es igual a un valor c. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos graficar el conjunto de nivel, para eso vamos a utilizar la función contour de Scilab. Y vamos a ver, como yo no me acuerdo sus argumentos, vamos a buscarla. Y aquí está, en contour, ¿no? Entonces se dan cuenta, grafica los conjuntos de nivel. Bueno, como aquí, interesante porque aquí hay que recordar que nuestro vector es un vector que vive en R2, ¿sí? Entonces, como vimos en la clase pasada, los conjuntos de nivel para R2 son curvas de nivel, ¿sí? Y por eso es que la función contour nos está diciendo que grafica curvas de nivel en R3, ¿sí? Es decir, esta función, y eso es debido a que solamente podemos graficar digamos, funciones en tres dimensiones, pues lo único que podemos hacer es graficar puntos que se encuentran en un dominio de R2, y esas curvas de nivel y esos conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel, ¿sí? Entonces, vamos a graficar las curvas de nivel asociadas a esta función f de xy. Si se dan cuenta, las curvas de nivel pues tienen que ser entre círculos, probablemente sean círculos o elipses, ¿sí? Por la forma que tiene esta función x cuadrada más y cuadrada. Entonces vamos a ver los argumentos. Y efectivamente requerimos mandarle nuestra función f de xy con el vector xy. Y n de z es el valor del nivel que queremos graficar, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a graficar los conjuntos de nivel, es decir, vamos a graficar los conjuntos de nivel definidos como n igual a los puntos xy en el conjunto U que definimos previamente, tal que f de xy sea igual a c. ¿Sí? Ese es el conjunto de nivel que queremos graficar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a graficar, vamos a darle un valor a c, c igual a, vamos a ponerle 10, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí claramente para f de xy igual a 10 va a tener una curva de nivel que va a estar en R2, que seguramente va a ser algo así como una elipse. Y entonces aquí mandamos x, mandamos y, mandamos f de xy y mandamos c, ¿sí? Y eso nos debería permitir graficar el conjunto de nivel
XY en U, tal que f de XY sea igual a 10. ¿Sí? Hay que recordar que para una función que me grafica un punto en R2 a R, nuestra gráfica va a estar en R más 1, es decir, en R3. Es por eso que nuestra gráfica está en R3. Sin embargo, nuestro conjunto de nivel va a estar en el mismo espacio que el vector XY, dado que XY está en R2. Entonces, claramente, nuestro conjunto de nivel va a estar en R2, y en R2 lo que tenemos son curvas, ¿no? Es por eso que cuando graficamos con la función contour, lo que nos grafica es una curva, ¿no? ¿Sí? Dado que nuestro conjunto de nivel va a ser un conjunto de puntos que van a definir una curva. ¿Sí? Entonces, este es nuestro conjunto de nivel y este es nuestra... Espérenme, algo hice mal. Ah, sí. Es que hay que decir primero que vamos a graficar una figura y después otra figura. Ahí está. Ah, pero... Ahí está graficando varios conjuntos de nivel, es decir, varias curvas de nivel, pero no está graficando la que yo quería que graficara. Así que déjenme ver por qué no graficó la que yo quería que graficara. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que si nz es solamente un entero, entonces va a graficar varias curvas de nivel. Lo que está diciendo aquí es que va a graficar varias curvas de nivel desde el valor mínimo de la función hasta el valor máximo de la función, pero espaciadas exactamente por nz. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de darle una sola curva de nivel, vamos a dar un conjunto de curvas de nivel. Entonces se lo vamos a hacer un vector. Y este vector va a contener todas las curvas de nivel desde, vamos a ponerle desde 10, 20, 30, 40. Vamos a poner todas las curvas de nivel 10, 15, 20, 25 y 30 mejor. O sea, decirle que queremos graficar las curvas de nivel 10, 15, 20, 25 y 30. Vamos a ver qué nos grafica. Ahí está. Sí, ahora sí nos graficó exactamente las curvas de nivel en las cuales estábamos interesados. La curva de nivel para f de xy igual a 10, la curva de nivel para f de xy igual a 15, la curva de nivel para f de xy igual a 20 y la curva de nivel para f de xy igual a 25 y finalmente la curva de nivel para f de xy igual a 30. ¿Sí? Que si checamos nuestra función f de xy, claramente para f de xy igual a 10, si nosotros rotamos nuestra función para f de xy igual a 10, pues lo que vemos aquí es más o menos un círculo o una elipse. Para 15 igual vemos un círculo, una elipse. Para 20 igual vemos por ahí algo así como una elipse. Y para 30 pues ya vemos más bien una elipse, pero como que cortada, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Son las curvas de nivel que estamos viendo. Hay que recordar que nuestra curva de nivel, nuestro conjunto de nivel en general, pues son puntos xy tales que la función f de xy toma un valor en específico. Nosotros estamos indicando que queremos graficar la curva de nivel para f de xy igual a 10, f de xy igual a 15, f de xy igual a 20, f de xy igual a 25 y f de xy igual a 30, ¿no? Entonces estos son los valores de xy. Claramente, si aquí tenemos x y aquí tenemos y, si en el eje horizontal tenemos x y en el eje vertical tenemos a y, entonces los puntos xy forman una curva, ¿no? ¿Sí? Una función en R2 se llama una curva, ¿no? En este caso son elipses, ¿no?
elipses, donde la variable independiente es x y la variable dependiente es y, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en R2, ¿sí? En el plano cartesiano, es un plano en R2, pues vemos las curvas de nivel de f de xy igual a 10, 15, 20, 25 y 30, ¿sale? ¿Sí? Si queremos cambiar de función, por ejemplo, si ahora creamos un nuevo script, pero ahora para la función x cuadrada menos y cuadrada, que es un paraboloide hiperbólico, esta función se llama, la que hicimos en este momento, es decir, esta función se llama un paraboloide de revolución. Ponerle programa para graficar un paraboloide de revolución. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es precisamente este paraboloide de revolución con sus conjuntos de nivel. Pero podemos graficar otra función. Por ejemplo, si queremos graficar un paraboloide hiperbólico, entonces esta función sería, déjenme guardarla con otro nombre, sería la función x cuadrada menos y cuadrada, y vamos a utilizar el mismo dominio. Simplemente lo que cambia es que sería la función f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? Exactamente la graficamos de la misma manera con la función surf para graficar superficies superficies en 3 dimensiones, es decir, vamos a graficar nuestro vector xy y en el eje z la función f que depende del vector xy, ¿sí? Entonces vamos a dejar primero vamos a graficar solamente la función y vamos a dejar por un momento los conjuntos de nivel. Si lo graficamos, pues ahora lo que tenemos es nuestro paraboloide hiperbólico en un dominio para x desde menos 5 a 5 y y desde menos 5 a 5. Igual se dan cuenta, este es nuestro paraboloide de revolución, ¿sí? Es como se dan cuenta, es como una silla de caballo. Me parece que así también le llaman a esta función silla de caballo, ¿sí? ¿Sí? Y podemos graficar los conjuntos de nivel ahora. Si se dan cuenta, esta función toma valores desde más o menos menos 20 hasta más 20 más o menos, ¿no? Entonces vamos a graficar los conjuntos de nivel para c igual a menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10 y 15, por ejemplo, ¿no? Vamos a graficar esos conjuntos de nivel. Otra vez, dado que la función f de xy es una función en R3 que depende, dado que la función f es una función que me mapea un punto en R2 a R, es decir, me está mapeando el punto xy a f de xy, ¿sí? Es decir, la función f me mapea un punto xy a f de xy. Entonces claramente la gráfica está en R3, dado que xy está en R2, la gráfica va a estar en R2 más 1, es decir, va a estar en R3, por eso es que vemos que esta gráfica está en R3. El punto xy me lo grafica en
en el eje Z, y entonces la gráfica tiene 3 dimensiones, X, Y y Z. ¿Sí? Si el punto, el vector del cual depende la función está en R2, pues la gráfica van a contar los puntos XY, f de XY. Entonces la gráfica va a estar en R3, en R2 más 1. Y los conjuntos de nivel, dado que mi vector XY está en R2, pues los conjuntos de nivel también van a estar en R2. Si nuestros conjuntos de nivel van a ser todos los puntos XY que se encuentran en el dominio U que definimos previamente, tal que f de XY va a ser igual al nivel en el cual estoy interesado. Entonces aquí vamos a estar interesados en los conjuntos de nivel para f de XY igual a menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15. Entonces lo que va a graficar el conjunto de nivel van a ser todos los puntos XY que se encuentran en este conjunto dominio U, tal que f de XY puede tomar estos 7 valores en particular, ¿no? Menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10 y 15. Entonces si graficamos, aquí está, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos son nuestra función silla de caballo o el paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Y lo que vemos son los conjuntos de nivel para todos los valores de f de XY igual a menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10 y 15. ¿Sí? Por eso se llama paraboloide de revolución, porque si se dan cuenta, tenemos varias hipérbolas. ¿Sí? Lo que estamos viendo son diferentes hipérbolas. ¿Sí? Para diferentes hipérbolas con ecuación, no recuerdo cuál es la ecuación de la hipérbola, pero es una ecuación de segundo grado, el cual tiene por ahí un signo negativo y por supuesto tiene por ahí una asíntota. Y si se dan cuenta, la asíntota está en 0. ¿Sí? Sí. Lo que podemos ver aquí es que nuestro conjunto de nivel igual a 0 nos da la asíntota, las asíntotas de todas estas hipérbolas. Lo que pasa es que aquí tenemos unas hipérbolas que son, digamos, cuyo eje es paralelo al eje horizontal. Entonces las curvas de nivel de menos 5, menos 10 y menos 15 son hipérbolas que tienen su eje sobre el eje horizontal, mientras que las hipérbolas del conjunto de nivel f de XY igual a 5, 10 y 15, su eje está en el eje vertical, es paralelo, perdón, al eje vertical, ¿no? Y la asíntota de todas esas hipérbolas está en la curva de nivel f de XY igual a 0. ¿Sí? Estas son las curvas de nivel de este paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Estos son dos ejemplos bien interesantes y con eso ya están listos para su primer práctica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en un rato, es asignarle sus primeras tareas del libro y les voy a dejar su primera práctica, que va a ser básicamente el mismo programa, solamente con una función diferente. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a dejar este video y nos conectamos mañana jueves.